hermanos, Dios me lo continúe bendiciendo. Seguimos con esta cátedra o enseñanza. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda, doctorado en teología. Hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante, la dispersión del cristianismo. Es decir, hablarte de un periodo que se llama el Imperio Cristiano. Y este va desde el Edicto de Milán en el 313 hasta la deposición del último emperador romano de Occidente, es decir, en el año 476. Con la conversión del emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente. La iglesia que era perseguida se volvió la iglesia tolerada y pronto vino a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de las clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la aristocracia. La conversión de Constantino fue un proceso lento, paralelo a la ruta que llevó a Constantino al poder absoluto sobre todo el imperio. Aunque apoyaba a los cristianos, no se bautizó, sino en el lecho de muerte, y nunca renunció al título de sumo sacerdote del paganismo que como emperador le correspondía. Aunque al morir Constantino, el cristianismo no era todavía la religión oficial del imperio, no lo sería sino hasta fines del siglo IV. La política de Constantino y sus sucesores hizo gran impacto en la vida religiosa del Imperio Romano. La iglesia, antes perseguida, gozó de un prestigio y hasta de un poderío siempre crecientes. En consecuencia, fueron muchos los que se añadieron a ella, especialmente entre la aristocracia, que hasta poco antes había visto la fe cristiana como cosa de gente ignorante y despreciada. La conversión de Constantino también impactó el culto cristiano. Al fundar la ciudad de Constantinopla, en el sitio donde estaba la antigua Bizancio, la dotó de muchas iglesias. Y lo mismo hicieron en Palestina y otros lugares, tanto él como su madre y luego sus sucesores. El resultado fue un culto cada vez más formal en el que se limitaban algunos de los usos de la carne, y comenzó a aparecer además una arquitectura típicamente cristiana, cuya forma típica es la basílica. El cambio no fue fácil. Hubo cristianos que respondieron de muchas diversas maneras. Algunos se mostraron tan agradecidos por la nueva situación que le hacía difícil adoptar una nueva actitud crítica ante el gobierno y la sociedad. Aunque es de suponerse que tal fue la actitud más frecuente entre el común de los cristianos, el principal exponente de esta postura fue Eusebio de Cesarea. Eusebio había vivido a través de las persecuciones y por tanto la nueva actitud por parte del gobierno les parecía un milagro. Su obra más famosa, la Historia Eclesiástica, de la impresión de que desde el principio Dios estaba preparando el camino para esta reunión entre la iglesia y el imperio. Al contrario, otros huyeron al desierto o a otros lugares apartados y se dedicaron a la vida monástica. Aunque los orígenes del monaquismo se remontan a tiempos antes del Constantino, las nuevas condiciones impulsaron a muchos a seguir el ideal monástico. Ahora que ya no era posible el cristianismo heroico de los mártires, muchos optaron por el cristianismo heroico de los ascetas, es decir, quienes se dedicaban a una vida de renunciación y contemplación. Los lugares favoritos de los primeros monjes eran en el desierto de Egipto y otros lugares semejantes. En Egipto vivieron Pablo y Antonio. Recuerde bien eso. En Egipto vivieron Pablo y Antonio, dos ermitaños a quienes distintos autores antiguos conceden el honor de haber fundado el monaquismo. Aunque en los principios los monjes vivían solo, la palabra monje quiere decir solitario.
Pronto comenzaron a agruparse para compartir recursos y enseñanzas. Por fin surgió un nuevo tipo de monaquismo. Este nuevo monaquismo se caracteriza por la vida en comunidades, lo que ahora llamamos monasterios. Recibe el nombre de cenobita. Se dice que su fundadora fue Pacomonio o Pacomio. Y aunque haya habido otras comunidades antes de las pacomianas, es que Pacomio fue el gran organizador del monaquismo cenobítico en Egipto. El monaquismo se extendió rápidamente por toda la iglesia y como entre sus principales propulsores a personajes tales como Jerónimo y Basilio el Grande. Algunos sencillamente rompieron con la iglesia mayoritaria, insistiendo en que ellos eran la verdadera iglesia. Algo parecido pasa hoy. Muchos están centrados en una doctrina, en un dogma, en una enseñanza, que al discernir las Sagradas Escrituras dicen lo mismo que ellos son la verdadera iglesia. Tú eres iglesia. Esto sucedió especialmente en el norte de África, en Numidia, en Mauritania y a los alrededores de Cartago. La razón teológica que se le dio al cisma fue la restauración de los caídos y sobre todo el debate sobre los ministros caídos tenían todavía potestad de celebrar sus funciones ministeriales. Pero en realidad el cisma tenía también raizales y sociales, pues la población de la región estaba socialmente estratificada y el cisma siguió una estratificación semejante. Puesto que uno de los principales jefes del grupo cismático se llamaba Donato, a los cismáticos se les dio el nombre de donatistas. El bando más radical de los donatistas era el de los circunciliones, que andaban escondidos en las zonas más remotas y hacían uso de las armas para defender su causa. Aunque las autoridades imperiales trataron de suprimirlos mediante las armas, los circuncidiones continuaron existiendo por lo menos hasta las conquistas árabes del siglo VII. Tampoco faltó la reacción de los paganos, que deseaban volver a la vieja religión y su antigua relación con el Estado. A Constantino le sucedieron sus 3 hijos. Tenga cuidado. Constantino II, Constancio y Constante. A la muerte del último de ellos, Constancio, le sucedió su primo hermano Juliano, a quien se le conoce como el apóstata, aunque en verdad nunca parece haber sido cristiano. Juliano trató de restaurar la vieja gloria del paganismo. Aunque no persiguió a los cristianos, les quitó todos los privilegios que sus predecesores le habían dado y se dedicó también a ridiculizar el cristianismo. Fue un hombre, Juliano, que ridiculizaba el cristianismo. Al mismo tiempo trató de reorganizar el paganismo siguiendo el modelo de la iglesia cristiana. Pero su gestión no tuvo gran éxito y su muerte, sus reformas fueron abandonadas. Los más destacados líderes del cristianismo adoptaron una postura intermedia. Siguieron viviendo en las ciudades y practicando de la vida de la sociedad, pero con un espíritu crítico. Fue así que, librada de la constante amenaza de la persecución, la iglesia produjo algunos de sus mejores maestros, razón por la cual se puede llamar a este periodo la era de los gigantes. Fue una época en que se escribieron grandes tratados teológicos, así como importantes obras de espiritualidad y la primera historia de la iglesia. Atanasio de Alejandría fue un gran defensor de las decisiones del Concilio de Nicea. Por ello chocó con las autoridades imperiales que trataban de deshacer lo hecho por el Concilio de Nicea. Eso fue en el año 325.
y las vicisitudes políticas de la época le obligaron repetidos exilios. Posiblemente su mayor contribución estuvo en lograr un entendimiento entre los que sostenían la fórmula de Nicea, es decir, homousios, de la misma sustancia, y quienes preferían otra fórmula, homousios, de semejante sustancia, para rechazar el arrianismo que había sido condenado en Nicea. Esta obra fue continuada por los grandes capadocios, título que se le da generalmente a Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nicianzo. La hermana mayor de ellos, Macrina, no siempre ha sido recordada por los historiadores, pero jugó un papel importante en la vida de sus hermanos y a través de ellos el resto de la iglesia. Basilio el Grande, hermano de Macrina, fue obispo de Cesarea. Escribió un importante tratado sobre el Espíritu Santo. Su hermano menor, Gregorio de Nisa, fue sobre todo un místico, el amigo de ambos, es decir, Iregronio de Nacianzo fue un famoso orador. Una de sus obras más importantes es 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad. Un buen libro, muy recomendado, si puede buscarlo y poder leérselo. Excelente. 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad de Iregonio de Nisancio. Trabajando en conjunto, los capadocios continúan la labor de Atanasio, clarificando la doctrina de la Trinidad hasta que ésta fue proclamada definitivamente por el Concilio de Constantinopla en el año 381. Ambrosio de Milán fue un alto funcionario del imperio hasta que fue inesperadamente electo como obispo de Milán. Chocó repetidamente con la emperatriz Justina, quien defendía el arrianismo, y luego con el poderosísimo emperador Teodosio, cuya crueldad reprendió. Su predicación fue instrumento para la conversión de Agustín. Juan Crisóstomo, que significa boca de oro, fue uno de los más famosos predicadores de todos los tiempos. Oriundo de Antioquía, llegó a ser patriarca de Constantinopla, donde atacó las injusticias de los poderosos. Por ello murió en el destierro. Jerónimo fue un hombre de alta cultura clásica, quien se refugió como monástico en Palestina. Su principal contribución fue la traducción de la Biblia al latín de la época. Esa traducción, conocida como la Vulgata, fue la Biblia que empleó el occidente latino durante toda la Edad Media. Por último, Agustín de Hipona se crió al norte de África. Su madre, Mónica, hizo todo lo posible porque aceptara el cristianismo. Pero Agustín se hizo maniqueo, es decir, doctrina dualista parecida al gnosticismo, y luego neoplatónico. Por fin se convirtió en Milán, donde enseñaba retórica. Regresó a África para vivir como monje, pero poco tiempo después fue hecho obispo de Hipona. Como obispo, Agustín escribió contra el maniqueísmo, el dogmatismo y el pelagianismo. Este último era una doctrina que subrayaba la iniciativa humana en la salvación. Frente al donatismo, Agustín desarrolló su doctrina de la iglesia, y frente al pelagianismo, su doctrina de la gracia y la predestinación. Además, cuando algunos paganos empezaron a decir que Roma había sí caído en el poder de los godos, es decir, en el año 410, por haberse hecho cristiana. Algunos, y Agustín refutó esta posición a su extensa obra, La ciudad de Dios. Sus confesiones en las que decía o declaraba cómo Dios le guió hasta hacerse cristiano. Han llegado a ser las obras más leídas e influyentes. La ciudad de Dios. Otra obra muy recomendada
para que tú también las puedas leer. Cuando Agustín murió en el año 430, los vándalos tenían sitiada la ciudad de Hipona, señal que la vieja civilización se derrumbaba y una nueva era comenzaba a despuntar. Pero esta época también produjo fuertes controversias teológicas, sobre todo lo que giró alrededor del arrianismo y la doctrina trinitaria. Ya hemos hecho referencia a controversias alrededor de las doctrinas tales como el donatismo, el pelagianismo, pero ninguna controversia fue tan aguda como la que giró alrededor del arrianismo. Esta comenzó en Alejandría, pero pronto involucró a toda la iglesia. Arrio era un presbítero de Alejandría que sostenía que el Verbo que se encarnó en Jesús, aunque existía antes de todo el resto de la creación, no era Dios mismo, sino que era la primera de todas las criaturas. Eso decía el arrianismo. En respuesta a la controversia, Constantino convocó a un concilio de todos los obispos. Este concilio se reunió en Nicea en el año 325 y se llama también Primer Concilio Ecuménico. Allí el arrianismo fue condenado y se promulgó un credo que, con algunas variaciones, hoy llamamos el credo niceno. Pero la controversia no terminó. Muchos no quedaron contentos con las decisiones de Nicea, que parecían decir que el Hijo es lo mismo que el Padre. Además, las vicisitudes políticas le añadieron fuego a la controversia. Fue en esas circunstancias que teólogos tales como Atanasio y los Cadopacios trabajaron en búsqueda de fórmulas y explicaciones que sirvieran para refutar el arrianismo. Por fin, el segundo concilio ecuménico en Constantinopla, en el 381, el arrianismo fue definitivamente condenado y se confirmó la doctrina trinitaria. Pero ya el arrianismo se había extendido a algunos de los vecinos pueblos, es decir, los bárbaros. Y por ello más adelante, cuando estos pueblos invadieron el imperio, el arrianismo cobraría nuevas fuerzas. Terminó este periodo con las invasiones de los bárbaros, pueblos germánicos que invadieron el imperio de Roma y se asentaron en los territorios. En el año 410, los godos formaron y saquearon la misma Roma. Y en el año 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Aunque esto le puso fin al Imperio Romano de Occidente, en el Oriente el imperio continuó existiendo por 1000 años más. Pero aún en el Occidente, el ideal del imperio cristiano no desapareció. Repetidamente veremos a través de la historia de la Iglesia cómo se intentó restaurar el Imperio Romano y lo que en muchos más importante, cómo la Iglesia y el Estado continuaron colaborando hasta tiempos muy recientes de un modo semejante como lo hicieron en tiempo de Constantino y sus sucesores. Amigo y hermano, esta es la lección número 3 titulada El imperio del cristianismo. Dios me lo bendiga.